que asociación ilícita generalmente se presenta cuando no hay pruebas y que es una cosa mediática, básicamente, o por razones políticas. Lo que exige realmente pruebas es cohecho, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, de fraude, estafa. Hay que aclarar que en realidad la gente de la justicia realmente sabe que la asociación ilícita... Perdón, el gobierno de Menem está denunciado por ilícita. Bueno, contrabando de armas. Bueno, pero está en juicio oral ahora. Eso no tiene que ver con lo que yo digo. Yo digo que en el ambiente judicial se sabe... A Menem seguro, alguna apocalíptico como la doctora Carrió lo debe haber denunciado, ¿no? Porque no sé a qué te referís. Me refiero a que era el presidente anterior del partido... ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No entiendo. No, era una ilícita, digo que no es que un folclore. Menem está denunciado por ilícita junto a su gabinete, aparte de su gabinete. Perdón. No, que me parece que tendríamos que ir un poco de lo que vinimos a hablar, ¿no? Bueno. No vinimos a hablar tanto de la doctora Carrió, sino de la corrupción en la Argentina. No, la que hizo la denuncia es ella. Sí, fantástico. La denunciante crónica. Fantástico. Yo te puedo leer quiénes fueron los que hicieron la denuncia. Elisa Carrió, Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, yo, los diputados. ¿Qué papel? Podemos hablar entre nosotros con ustedes sobre hacen ustedes realmente. Segunda cuestión, no fue solamente por asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los derechos del funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Ahora, la pregunta, ¿por qué no la invertimos y buscamos lo obvio? ¿Hay corrupción en la Argentina? Sí, todo el mundo lo sabe. ¿Es sistemática la corrupción en la Argentina? Sí. ¿Hay responsables dentro de la gente tiende a creer que hay corrupción, pero Yo quiero escuchar de la boca de ustedes que en la Argentina no hay corrupción. Yo te digo una cosa, en Argentina debe haber corrupción, muchísima menos que en la época... No, te voy a decir la verdad. Debe haber corrupción, muchísima menos... ¿Debe haber corrupción en Argentina? ¿Ustedes están escuchando? Yo pienso que debe haber corrupción mucha menos de la que había en la época de Menem. Debe haber corrupción, yo no quiero que la corrupción se compare. Lo de la Antonini es una operación... El delito es individual y debe ser responsable cada uno porque lo comete. No comparando si este gobierno es más o menos corrupto. Debe haber corrupción en la Argentina. Si vos te comprás todas las operaciones, querido... No, te pregunto, debe haber corrupción en la Argentina, es una respuesta válida para lo que estamos discutiendo. Tres payasadas que inventaron, Skanska, Micheli y lo de Antonini Wilson. Es una operación de la CIA y ustedes son cómplices, igual que el diario La Nación, etcétera. 18 páginas seguidas sacó un día sobre lo de Antonini Wilson. Hace 14 meses que pasó Antonini Wilson. Yo me quedo con lo que debe haber corrupción en la Argentina. Es una respuesta fantástica para invalidar todo lo que está diciendo. Denunció una coima de 20 millones de dólares. No. Y no salió nunca los diarios. Déjame que Jorge se cosia, se quedó con ganas de hablar. Hace varios años nosotros decíamos con bastante claridad que cuando un gobierno de cualquier lugar, sea el de la Argentina, el de Venezuela o cualquier otro lugar, no se le puede ganar en las urnas, la táctica pasa por la descalificación. Por supuesto que para mí es bizantino discutir si hay o no corrupción. Es como pretender que no existe el pecado en el mundo. Ni es central, estamos discutiendo sobre corrupción. Hay delitos de corrupción. Cuando ustedes chicanean, pero estamos discutiendo si ustedes dicen, hacen preguntas chicaneras que rebajan la política, como ¿hay o no, doña Rosa? ¿Hay o no hay corrupción en la Argentina? Yo le pregunto a ustedes si fue o no fue asesora de la Fiscalía del Chaco la señora Carrió. Si vamos a llevar la política a ese plano, yo no tengo ningún problema, porque acá me dicen que Wikipedia no es creíble, pero hasta la misma ex diputada Carrió lo admitió. ¿Fue o no secretaria de la Procuración del Chaco? No hay mayor inmoralidad. En la Argentina no ha habido mayor corrupción que la que vivimos durante la dictadura. Ser funcionario de la dictadura no es joda. Entonces, frente a la chicana de ustedes y rebajar la política del modo que ustedes lo están haciendo, nosotros no rebajamos la política. Nosotros, ¿sabes qué hacemos? Vamos al fondo de la cosa. Hace un año porque nosotros en el tema, y esto se lo he dicho al diputado Fernando Iglesias, que cada vez que nombra a Perón o a Evita, como pasó en algún programa, aparece la palabra Hitler o aparece la palabra Mussolini o aparece la palabra Ceausescu. Acá se ha asociado o no al gobierno con Ceausescu y Mussolini. Los intelectuales de carta abierta... ¿Dónde está eso? Déjame terminar. Los intelectuales de carta abierta, que ustedes... Que Carrió asoció a los Kirchner con los Ceausescu y con Mussolini, eso es absolutamente público. Entonces yo digo, los de carta abierta, los intelectuales de carta abierta, que no son todos los intelectuales de Argentina, desde ya, han hablado del clima destituyente. Yo creo que cuando la Carrió hace estas asociaciones, Mussolini, Kirchner, Ceausescu, Kirchner, ¿qué le pasó a Mussolini? Lo lincharon con su mujer, con Clara Petacci. ¿Qué le pasó a Ceausescu? Lo fusilaron con su mujer. Acá hay una fantasía autoritaria, la imposibilidad de ganarle en las urnas, la imposibilidad de ser una propuesta efectiva para gobernar.
está llevando a que esta señora se está yendo al diablo, se está yendo verdaderamente a un extremo. Y fantasea no con destituir, fantasea con el linchamiento. Ahora, ¿cuál es la forma del linchamiento? ¿Cuál es la forma del linchamiento moderna? La forma del linchamiento moderna son las operaciones mediáticas, los shows mediáticos, instalar un hecho... Hace un año empapeló el país diciendo que iba a haber segunda vuelta y que iba a ser presidente. Se está revolviendo la cacerola. Le doy para que contesten ellos. Acá no hay y después hago una parte con Luis. Acá no hay ningún tipo de linchamiento ni expectativa de linchamiento. Nosotros somos una violencia verbal, dice una manga de ladrones. ¿Te parece hablar de la presidencia? Déjalo hablar. Una manga de ladrones, ¿eso qué es? Nosotros no hacemos chicana, por eso que no hacemos chicana nos hemos presentado ante un jurado poniendo la firma directamente en lo que creemos que es. Y será el juez a determinar si es atendible o no nuestro reclamo. Y a mí me parece que acá no hay ninguna perspectiva de linchamiento de ningún tipo. Acá lo que hay es seguramente hay una oposición que con todo derecho se prepara para las elecciones y para hacer una alternativa. Y me parece que el gobierno está muy nervioso porque hay tres noticias que para nosotros son excelentes en estos días y para ellos son muy malas. Uno, el fallo de la Corte. Primera noticia, el fallo de la Corte a favor de la libertad sindical que va a acabar con una de las fuentes de la corrupción y del monopolio más grandes que existe en la Argentina, que son las burocracias sindicales. Segunda, la denuncia penal de buena parte de la oposición, del segundo partido, digamos, del primer partido de la oposición, que salió segundo en las elecciones, por asociación ilícita. Y la tercera, el primer paso hacia la unidad de la oposición, dos partidos, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, que juntos han sumado 8 millones de votos, de 8 millones de ciudadanos argentinos que los han votado, así como han votado a la doctora Cristina Kirchner para gobernar, y nos gustaría que gobernara ella y no el marido, han votado también a la oposición, a la Coalición Cívica y a la Unión Cívica Radical, 8 millones de votos para que seamos control de este gobierno. En particular, control de la corrupción en un gobierno donde la corrupción no está diseminada, sino que es centralizada, que tiene un cajero, que es Julio De Vido, y que tiene un valijero, que es Uberti, y que tiene un director que es Néstor Kirchner. Déjame hacer un avisito de 30 segundos, quiero opinión independiente de Brandoni, ya llegó Patricia Bullrich, independiente de los paneles, un político, además de gran actor. Te agradezco mucho que haya venido. Si querés sobre lo que escuchaste acá o si querés cómo está el país. Sí, lo poco que escuché por la llegué un poco tarde. El país no se te En primer lugar, quiero hacer una observación como televidente. A ver. Que tomen todos conciencia, acostumbrémonos a no sumarnos en las voces, porque no se entiende nada. Bueno, no los puedo parar, eso es culpa mía, ¿eh? Nada. No, el amigo tiene la costumbre de no dejar hablar. Sí, Fernando tiene una vieja costumbre, es un viejo vicio que utiliza con mucha frecuencia. No voy a entrar en este debate. No. Lo que me parece, como espectador de este debate, es que si a mí me acusan de ladrón, lo primero que yo haría es tratar de defenderme y demostrar que no lo soy. Yo quisiera saber, antes de todas estas operaciones que ha hecho la CIA, si la CIA tiene algo que ver con los fondos de las regalías del petróleo de la provincia de Santa Cruz, que no sabemos dónde están. ¿Es una operación de la CIA? Está mezclando cosas. Eso quiero preguntar. Si eso es una operación de la CIA. Y además hay una cosa evidente de la cual, por lo menos gran parte de la sociedad, ya está advertida. Este gobierno está limitando a la justicia. La última resolución del Procurador General de la Nación, el doctor Righi, habla de eso. Efectivamente, hay un fiscal que está acusando a funcionarios importantes de este gobierno y saca una resolución que se puede entender como legal, pero no es legítima, porque limita la función de un fiscal que ha trabajado bien, por lo tanto no se ha demostrado que ha acusado falsamente a nadie. Lo que pasó, que en aquel momento se habló mucho con el Consejo de la Magistratura, es evidente que este gobierno está muy preocupado por estas acusaciones, y yo no voy a entrar a juzgar los modos ni los porqués, los motivos los conozco de esta acusación, pero lo cierto es que el gobierno trata de tomarnos como tontos a la gente del común, diciéndonos que es una operación de la CIA, que es lo que insistís en decir vos. No, y el gobierno también lo dijo, la Presidenta de la República lo dijo. Operación basura, dijo, sí. La Presidenta de la República lo dijo. Operación basura. Es decir, que nos toman de boludo, de verdad.
No, está Sí, loco. a la mayoría nos toman de boludos. Alfonsín conoce las operaciones de la CIA. Cuidado, limpiate la boca. Cuidado, Yo guarda con lo que vas a decir. No quiero discutir con eso. No quiero discutir. Lo que quiero saber es si en lugar el gobierno, agraviado como se encuentra, según tengo entendido, por esta denuncia que ha hecho la doctora Carrió, me parece que lo que debiera hacer es tratar de desmentir esta denuncia y no denostar a la doctora Carrió, que eso ya lo viene haciendo hace mucho tiempo. Y la verdad que yo no comparto mucho de los modos de la doctora Carrió, pero lo que tiene que hacer el gobierno es salir a decir que es mentira por esto y esto y esto y esto, o defenderse en la justicia, no tratar de anular a los fiscales, no tratar de sacarle las causas a los tipos que son incorruptibles y demostrarle a la sociedad que estas acusaciones no tienen sustento. Esto es lo que me parece que necesitamos los ¿Puedo argentinos. hacer un comentario, Mauro? No hablar mal de uno o de otro. Nada más que esto, no quiero decir ¿Cómo más hago que para esto. que no sea un debate esto? Para que vos No, el debate tiene que existir, pero ordenado. Ordenado, digamos. por favor. Me gustaría saber Sí, dale. si es una operación de la CIA. Sí. El que no sepamos, los argentinos, dónde están los fondos de la regalía del petróleo de la provincia de Santa Cruz. Humberto Ilía, un presidente radical. Yo compartí una militancia en el radicalismo en la Casa Nacional de Dante Caputo con Brandoni. Y ahí todos sabíamos las operaciones que hacía la CIA. Humberto Ilía se negó a convalidar la invasión de la CIA en la República Dominicana. Joao Goulart fue volcado por la CIA, Salvador Allende fue volcado por la CIA, Jacobo Arbenz fue volteado por la CIA. O sea, es muy antinacional hacerle el juego al diario de la Nación, que viene con este tema de Antonini y Wilson, enchastrando a la Argentina, no a Cristina. Cristina se muere de risa. Mirá, iba a mandar un valijero con $800.000, un tipo de noche en un avioncito, al día siguiente llegaba la comitiva. Es para la gilada, eso de Antonini y Wilson. Y sigue. Meses con eso en primera página de los diarios. Entonces los señores dicen, ¿hay corrupción en la Argentina? Y con esa campaña de prensa es casi imposible demostrar lo contrario. Pero es una campaña de prensa, es de la CIA. Cuando se desclasifican los documentos de la CIA dentro de 25 años, desgraciadamente, es probable que lo estemos nosotros, pero van a ver, yo les aseguro, que esto es una operación de la CIA. Y eso Alfonsín conoce muy bien. Pero yo quiero que me conteste una pregunta. Fernando, yo te doy. Déjame a... No, mezclan todo. En primer lugar, yo creo lo siguiente, me parece que la mejor perspectiva para entender lo que ocurre es la perspectiva histórica. Con respecto a si el gobierno responde, el gobierno, estamos en democracia. Y si hay algo que garantiza, en términos de justicia, la democracia, es una Corte Suprema que está dando claras señales de independencia, que es lo que debe tener el Poder Judicial. Ahora, esto me parece que no ocurrió en el gobierno de Menem ni en el gobierno de la Rúa. Esto tiene mucho que ver con las políticas que este gobierno hizo en relación a la justicia. Es decir, por primera vez en mucho tiempo hay una Corte Suprema absolutamente autónoma. Entonces el gobierno tiene que gobernar. El gobierno tiene que gobernar, no puede pasarse el día debatiendo. Para eso estamos nosotros. Yo la verdad vengo acá, tenía ganas de estar con mi hija, pero vengo acá porque es parte de mi actividad y vengo a debatir y soy parte del proyecto político y acompaño a este gobierno. Y la verdad que estamos dando la discusión y explicamos todo el tiempo, decenas de compañeros, estas cuestiones. Ahora, el gobierno, esto de que no da explicaciones, el gobierno da las explicaciones que corresponden y para el otro está la justicia. Las denuncias son parte de la democracia. En la época de la Fiscalía del Chaco no se podían hacer denuncias contra el gobierno, no se podían, y ahora se pueden. Ahora esto, vos no estabas cuando yo mencioné a Kundera, vos sos un hombre de la cultura, Luis, y vos sabés lo que pagaría cualquiera de nosotros, qué precio pagaríamos como hombres de la cultura por haber estado en alguna función semejante, o haber tenido algún cargo, o haber hecho un aviso publicitario para la dictadura. Ahora, pareciera ser que en política no vale, lo que en política pareciera valer es si se lo denuncia. Ahora, obviamente, cualquier gobierno, en términos de denuncia, es un blanco fijo. Cualquiera puede denunciar, y si la política pasa por la denuncia, la política debe pasar por la prueba. Hay una justicia que está funcionando. Y entonces, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Porque esta no es la justicia de la servilleta. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión. Jorge, este lo gobierno, que hay que hacer es esta respuesta. Y no denostar estoy dándola, pero ¿sabes qué ocurre, Luis? También lo dije, no sé si estabas, que las respuestas, cuando sacamos a colación determinadas cuestiones, tienen que ver con el nivel a que se ha llevado lo político. Entonces, para mí lo político es discutir de qué lado estás en la 125. ¿Estás con la sociedad rural
Claro, o estás a favor No, de ese es un maniqueísmo que yo ya lo conozco desde que era chico, de la primera época de Perón. No lo acepto más. Bueno, que vos no lo aceptes no tiene No importancia. estás de un lado o del otro. Mira, que vos no lo aceptes es tu opinión. No, eso no es democrático. No es democrático opinar. Que vos me pongas a rompa, mí, pero que no se doble. Yo te lo estoy diciendo a vos. No, Yo no estoy es así. diciendo que eso es lo que hay que discutir. Si estás en contra o a favor de la CFJ. Porque vos no podés haber puesto en tu programa de... No digo de vos. Pero digo, no, yo te contesto. Yo estoy en contra de esa CFJ. De la 125. Por eso yo soy radical. Eso te define. Y fue un escándalo, un negociado descomunal, que lo hizo posible el Partido Justicialista. Y muchos de los... Perdón, ¿qué fue un escándalo? Es verdad. ¿Qué? La CFJP. Sí. Yo estoy en contra. Pero no sé qué Que lo hizo posible el Partido Justicialista. Pero el Partido muchos diputados que hoy están sentados ahí y dicen lo contrario. Muy lo poco, cual no quiere decir queda que muy si poco. yo estoy en Pero es contra verdad, de es válido. Pero queda muy poco. Vos me interrumpiste a mí. yo te quiero decir, no es ni negro ni blanco. Yo estoy en contra de esa JP, pero no estoy a favor de este mecanismo de realización. No, lo que no estás a favor es este gobierno. Entonces nada de lo que haga este gobierno. Esto es una cosa, Nada de lo que que haga sacaron este de la galera y nos siguen tratando de boludos. La Presidente, 3 meses después del conflicto en el campo, salió a decir que era para los hospitales y caminos rurales y escuelas. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber eso. No lo vamos a saber. Además, ¿cuál es el apuro? Ya está denunciada la CFJP. Nunca lo vamos a saber. Y yo no soy de la CFJP. Y creo que fue un negociado escandaloso del gobierno. Mal que este gobierno, lo que hizo este gobierno está mal. Lo que votamos está mal. No, porque los radicales votaron en contra de lo que nosotros votamos. Es una pena. Con la misma todos los radicales. Escuchate que Beto Brandoni habló del Consejo de la Magistratura hace un ratito. ¿Se acuerdan del escandalete durante semanas y semanas que eso llevaba? El primer caso que hubo, quisiera saber dónde están las grandes monstruosidades que iba a cometer el Consejo de la Magistratura. No se conoce una. Y la el primer caso que hubo fue un juez de Córdoba, Diego Méndez, que el gobierno pidió que fuese juzgado y el Consejo de la Magistratura, con la nueva conformación, dijo que no lo iba a juzgar. O sea, y la anulación del concurso... Crean problemas, crean una serie de problemas. Y la anulación del concurso, no sé a qué te después referís. ¿Qué pasó? No sé a qué te preguntarle a Diana Conti. Claro, no sé a qué te referís. Así es muy difícil, entonces. Nosotros escuchamos todo lo que nos dicen y nos defendemos de lo que tenemos que defendernos y contestar lo que tenemos que contestar si no creemos que sea una acusación válida ahora. Que lean la mitad de los diarios es imposible. Pero si la coalición, no sé de qué está refiriendo a la que más denuncia permanentemente a todo el mundo. No sé a qué te referís con la anulación de los concursos. Efectivamente es así. Eso es una atrocidad respecto de la independencia de la justicia. Tendría que haber un concurso que no se tendría que haber frenado y hoy tendría que haber nuevos jueces. Y se frenó el concurso. Entonces eso es una atrocidad. Pregúntenle a Diana Conte y a Kunkel cuáles son las atrocidades respecto de la independencia de la justicia. Pero lean todo el diario, chicos, de la primera hasta la última página. Hablemos de uno, perdón, diputado. Sí. No, ya que se tocó el tema de la justicia, hay 200 causas abiertas contra procedimientos abiertos en el Consejo de la Magistratura contra jueces que están en funciones, algunas que datan de hace más de 5 años y que nunca se cierran, y casualmente nunca se cierran porque forman parte de las muchas formas en que el Poder Ejecutivo hace presión sobre los jueces. Por ejemplo, como acaba de hacer escandalosamente Rigui, y como hacen teniendo las causas abiertas para que cuando después caiga alguna causa como esta, los jueces piensen muy bien antes. De todas maneras, nosotros hemos recurrido ante esa justicia y confiamos en la justicia hasta que nos desmientan, pero esperamos que haya... Conclusión de todo esto, ustedes son más mediáticos que yo, conocen más de comunicación sobre todo. Que sabes, Jorge y Luis, ¿el señor que está mirando está mareado o sabe que hay corrupción o cree que no hay corrupción? Después de escuchar media hora a ustedes, muy brillante, ¿no? No, yo creo que un señor que esté mirando, una señora que esté mirando desde su casa, está viendo este debate y creerá en los argumentos de los que nosotros expresamos. Lo que yo no creo que haya duda en la sociedad argentina es que hay un clima muy enrarecido de corrupción en el país. Porque yo creo que hay denuncia de corrupción. No, pero es que no está raro, ¿sabés lo que pasa, Jorge? Y sensación de el clima inseguridad. Está raro, Jorge. Voy a contar Hay denuncia de corrupción. ¿Puedo contar una anécdota? ¿Puedo contar una anécdota? ¿Puedo contar una anécdota? Gana Cristina. Yo voy a hacer un corte y termina este debate. De lejos hoy. Dale. ¿Quién está hablando de...? No, porque como Mauro hablaba del señor que está escuchando, te quiero decir lo que piensa el señor que está ¿Quién escuchando. dice gana Cristina? ¿De quién está hablando? Está hablando del público, supongo, ¿no? de la gente que nos escucha, del pueblo, de la gente, que siente y que piensa la gente. Por eso dije lo que dije. La gente se indigna y la gente, así como no hace la programación de los canales de televisión, pero la gente siente cosas. El gobierno tiene alguna idea del mal humor, de la humillación, de la indignación que provocó en la ciudadanía, en millones de argentinos,
el anuncio del tren bala? ¿Tienen idea? ¿Alguna encuestadora hizo ese estudio? Y la Torre Eiffel despertó muchas críticas, el Canal de Panamá despertó muchas críticas, todas las... Me desvaloriza. Porque tiene que venir Patricia ahora y yo quiero cerrar. ¿Vos querías contar? No sé por qué me desvaloriza. No, hay mucho para... Contá, Jorge. Yo digo que el picnic que se haría Jaureche, con la gran cantidad de sonceras que a diario son lanzadas. En 1928 Irigoyen ganó las elecciones por el 67% de los votos. Cuando venía de jurar en el Congreso pasó por la puerta del diario Crítica, donde Botana lo esperaba en el balcón para que Irigoyen lo salude. Se olvidó de saludarlo Irigoyen y Botana exclamó: viejo de mierda, me las vas a pagar. A partir de allí vinieron 40 tapas del diario Crítica que se juntaron con la crisis del 29 y con los errores de un gobierno que tiene errores. Irigoyen cayó. Poco después de que cayó Irigoyen fue cerrado el diario Crítica. Los radicales deberían tener memoria del modo en que fueron usados ciertas fuerzas y la difamación para voltear buenos gobiernos. Porque en el gobierno de Irigoyen puede haber habido errores, en el gobierno de Irigoyen hubo muchas cosas, pero los que estuvieron en contra, como dijo Dittel hace poco, este gobierno tiene muchos errores, pero compárenmelo con alguno de los últimos 50 años, y es el mejor gobierno de los últimos 50 años. ¿Puede ser cortito la línea y hago entrar a Patricia Bullrich? Aquí la única persona que ha intentado que la presidenta renunciase ha sido su marido, Néstor Kirchner. Es público, notorio, se ha sabido perfectamente que el día después de la... Pura Radiolandia. La única persona. A nosotros nos han acusado durante toda la crisis del campo. Chiquitimografía de conventillo. Solo ustedes pueden hablar. Chiquitimografía de conventillo. Por favor. Nos han acusado durante los 3 meses del conflicto con el campo de ser golpistas. La realidad es que el conflicto terminó cuando la institución de la República encargada de tomar una determinación la tomó, que fue el Parlamento, cuando había empezado por una resolución del Poder Ejecutivo inconstitucional, confiscatoria e injusta. Por favor, diputado. Yo digo que a veces estos debates dan muestra de lo chiquito que aparece querer hacer las políticas, digo, haciendo referencia a una falacia continua. Primero, la denostación de las personas, y en segundo lugar, el autoritarismo, esta cuestión del pensamiento binario. ¿Estás de un lado o estás del otro? Y me parece que eso no es lo que estamos discutiendo acá. Me encantaría que puedan comprobar muchas de las cuestiones que están en la denuncia. Es decir, que Kirchner es un estafador, que Kirchner es un ladrón, eso es denostar. Y una de las principales cuestiones que me encantaría que supieran, ya que ellos se dicen ser un gobierno de justicia social, en la Argentina el 14% de planes de vivienda fueron ejecutados nada más, el 14%. Y ni hablar de la obra pública que está totalmente subejecutada. Hoy la mayor cantidad de plata está destinada ahí y sin embargo no la ejecutan como corresponde. Cierra el diputado Sánchez cortito, Yo no pido, por creo que favor. sea una tontería robarle la plata a la gente todos los días, y Néstor Kirchner lo hace desde el primero al último día. ¿Tenés pruebas? Pruébenlo. Bueno, gracias por este debate. Después de la pausa está la diputada Patricia Bullrich, está ahí, ¿no? Y creo que falta un chico... Gracias, Luis, disculpame, te metí en un debate que no te había prometido, pero yo no quería. Lo inauguró Jorge Cosia. Después del señor Paleta, que se lo merece, estamos otra vez en el aire. 30 segundos. 30 segundos, ¿cómo se produce esto? Hay algunos debates y otros no son debates. Yo decía a la diputada Bullrich que viniera, digamos, por un lado, Luis venía por el otro, y Jorge Cosia, que es un encanto de persona, director de cine y diputado, para nada, dijo, yo no voy a debatir, son 3, vengo a hablar. Empezó el programa, dijo, buenas noches, hijo de...